Pa- Padre Santo, te doy gracias por estar acá en este momento y poder compartir tu palabra. Y gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendigo sus ministerios, bendigo su familia, bendigo lo que ellos están haciendo en este tiempo. Sé que cuesta mucho hacerlo a Dios, pero sé que tú estás obrando en ellos y le estás dando la fuerza y la capacidad de poder permanecer en su llamado. Bendigo a cada hermano, Señor, y también te pido que nos use a la pastora y a mí para poder traer una palabra de frescura, de exhortación y de edificación. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, hoy nos vamos a compartir la enseñanza. Ustedes saben, como profesora nos gusta mucho enseñar con imágenes, ¿ah? Sí, el título es Comprensión del concepto de percepción en el liderazgo. Qué importante, amado, que nosotros podamos tener esta capacidad, que es la capacidad de nuestros sentidos recibir la impresión o sensación externa, pero obviamente enfocado a lo que Dios nos quiere revelar, ¿ya? ¿Por qué es importante esa percepción? Porque nosotros trabajamos con hermanos, con gente, trabajamos con personas que muchas veces van a llegar con situaciones internas, con situaciones de herida, con muchas situaciones, y nosotros como pastores, como hermanos, como ministros del Señor, tenemos que aprender a percibir esa capacidad espiritual de poder de discernir, entender o captar lo que realmente está sucediendo en el corazón de las personas, a veces en situaciones específicas. Y tenemos que en esto ser muy guiados por el Espíritu Santo, porque en cierta manera nosotros somos llamados para edificar. Acuérdense que una de las características del ministerio del liderazgo o el que usted comparta la palabra o esté ayudando a hermanos, discipulando a las personas, es que usted los edifique, que usted los pueda ayudar en su crecimiento espiritual. Y vamos a analizar un versículo en la Biblia que sale en Lucas 16, del 8 al 9. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Fíjense en esa palabrita, sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Vean bien la palabra, trato con el semejante, que los hijos de luz. Y yo os digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Pero nos vamos a enfocar en algo que ahí no, lo que aconseja aquí esta enseñanza de la parábola, sagacidad. Porque aquí se nos está invitando a ser sagaces para ganar almas, ¿cierto? Sí. Para ganar amigos en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que significa ser sagaz? Según la Biblia, ahí como lo percibe en ese concepto que la palabra nos aconseja. En el trato con su semejante, ¿qué tenemos que aprender a ser? Entendidos, comprendidos, sabios. Y en el Salmo 119, 100 nos dice, más que los viejos, entendido. Mire, usted quiere ser entendido, queremos ser sagaces, queremos ser sabios. Mire lo que dice la palabra. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Se acuerdan que hay un dicho que dice, este más sabe por viejo, ¿no? Que por diablo. Que a veces en realidad las canas, la vida, te enseña mucho para poder discernir situaciones complejas a veces en personas. Pero más que ser viejos, más que la experiencia, creo que lo más importante es guardar los mandamientos del Señor. Aquí, bueno, aquí dice, más que los viejos, he entendido por qué he guardado tus mandamientos. O sea, a medida que nosotros vamos leyendo la Biblia, comprendiendo la Biblia, Dios nos da su sabiduría. Y esto es un proceso que requiere tiempo, requiere esfuerzo. Por eso que nosotros, los hermanos que estamos liderando de alguna manera, tenemos que buscar más de Dios. Tenemos que buscar más de Dios. Sí, pero se comió el huevito. A ver, le vamos a pedir que a ver si pueden silenciar, hija, para que no se... Sí. Ahí sí. Ahí está. Ya. Ya. Bueno, le estaba diciendo que nosotros para poder llegar a tener un entendimiento conforme a la palabra, esto requiere tiempo, requiere estar percibiendo, porque acá dice percibiendo las cosas de Dios espiritualmente. Yo creo que nosotros, los hijos de Dios, tenemos esa percepción espiritual para poder apoyar a aquellos que vienen con necesidades. Y una de las maneras para adquirir sabiduría es guardando sus mandamientos.
Y mire, ahora es importante que nosotros aprendamos a ser sabios en el trato con nuestros semejantes. Bueno, aquí vamos a ver un caso que también nos expresaba, por ejemplo, o que lo hemos visto quizás en líderes o personas que de repente están con luchas, están con problemas, están con situaciones, porque todos pasamos luchas. O sea, acá no, el hecho de ser pastores, vamos a quedar exentos de pasar pruebas o situaciones complejas, difíciles en nuestra vida espiritual. Todos pasamos situaciones complejas de enfermedades, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio o quizás problemas entre hermanos, en fin. Y acá hay una gran diferencia en la madurez, porque nosotros, si llegamos a un culto y hemos tenido problemas, supóngase discusiones con los hijos, y llegamos a un culto, no podemos llegar con una mala actitud al culto, por ejemplo, o un servicio. O si hemos O si hemos discutido el matrimonio, no podemos llegar tampoco con mala cara. Y eso es lo que nosotros a veces veíamos en personas o ministros que de repente peleaban y llegaban al culto con la cara así de medio metro. Y yo le decía a la pastora, usted no puede estar con esa actitud. No, es que aquí, que allá, decía que yo no soy hipócrita, decía. Yo me demuestro como soy. Y eso tampoco, entonces aquí vamos a analizar realmente qué es lo que es ser hipócrita versus ser maduro. Porque hay mucha gente que dice, no, yo soy francota, yo soy francote, yo digo las cosas como son el que y yo las digo nomás. Y a veces nosotros tenemos que saber cómo dirigirnos a las personas, no podemos, dice un versículo que la palabra que me viene ahora que dice que vuestras palabras sean saladas con sal, sazonadas con sal, para dar gracia a los oyentes. O sea, nosotros tampoco podemos ser personas que nuestra palabra destruya a las personas o que las hiera peor, no. Tenemos que tratarlas con gracia. ¿Y qué significa con gracia? Con misericordia, con compasión. Es como cuando usted le quiere sacar una muela o cuando lo van a operar. A usted le gusta que le pongan anestesia, ¿no es verdad? Bueno, muchas veces hay palabras que son sin anestesia. Y algo que dice las palabras del sabio son medicina. Porque hay personas que vienen heridas, vienen con situaciones complejas y nosotros como ministros del Señor tenemos que aprender a ser sabios al hablar, no hiriendo. Ahora, vamos a ver, analizar hipócrita versus maduro. Porque como le decía, esta pastora me decía, no, yo no soy hipócrita, yo me muestro como soy. Pero vamos a ver si realmente esto le agrada a Dios. Bueno, hipócrita es alguien que pretende ser lo que no es, ¿cierto? Eso es ser hipócrita. Pero una persona madura es que no le cobra a la gente la deuda que otros dejaron. Es decir, si otros me han herido, si otros me han maltratado, yo no voy a proceder con las otras personas de la misma manera que procedieron conmigo. Pasa un caso que a lo mejor, bueno, vamos a hablar de nuestro punto de vista, como ustedes ya saben, hemos tenido tradición en nuestro ministerio, pero eso no nos quiere decir que las personas nuevas estemos con el don de la sospecha, ¿me entiendes? Porque cuando nosotros entramos en ese pensamiento de que los hermanos no van a traicionar, que van a dejar, nosotros nos viene una desconfianza, viene inseguridad en nuestra mente. Entonces, quizás las personas vienen con corazón sincero a nosotros, pero nosotros si no hemos sido sanados de esa ¿cómo se puede decir? Esa tradición, nosotros vamos a cobrarle a ellos lo que la gente nos hizo a nosotros. Y eso yo lo entendí una vez con el apóstol, me exhortó con respecto a una situación, y él me dijo que yo le estaba cobrando a situaciones pasadas a otras personas, y me di cuenta inconscientemente que esa situación que yo viví, yo se la estaba reflejando a otras personas con la misma desconfianza. Entonces entendí que yo primero, para poder volver a confiar, tengo que ser sanado. Tengo que perdonar a las personas para yo poder seguir siendo de bendición. Bueno, quizá voy a esperar que mi esposa termine porque si no me voy a adelantar. Ya. Otra de las cosas que tenemos que actuar no siendo reactivos, porque el reactivo no mide sus palabras. O sea, yo me molesto y al tiro la tiro, o sea, o digo palabras que por mi reacción, y a veces mi reacción puede ser más dañina que el mismo hecho que estamos exhortando. Por ejemplo, un hermano llega tarde en la alabanza o una hermana no llegó a la hora y yo con mi enojo le digo, pero hermana, ¿qué se cree usted? ¿Por qué acá? ¿Me entiendes? O sea, tenemos que, porque mire, la labor dentro de la iglesia es una labor voluntaria, que lo hacemos por amor a Dios. Y mire, a mí me invitaron a un congreso
Y yo me di cuenta que los ujieres le tenían miedo al pastor. Estaban así, con cara así, asustados, porque el pastor desde el púlpito los avergonzaba. Les decía, oye, no, que aquí la cosa así como siendo muy reactivo. Y eso a la postre crea que la gente haga las cosas por temor y no por amor. Y en eso también tenemos que cuidarnos nosotros como siervos de Dios, llevar a la gente siempre a hacer todas las cosas por amor a Cristo, por amor al Señor, llevar a las personas a confiar en el Señor. No tenemos que llevar a las personas a que nos, ¿cómo se puede decir? A no llevarnos a nosotros como personas, sino llevarlos siempre a Cristo. El maduro sabe controlar sus emociones, tiene dominio propio, tiene templanza, que es el fruto del espíritu. Usted sabe que el maduro aprende a dar el fruto del espíritu, y el fruto del espíritu se da en nosotros. ¿Por qué? Porque dejamos que Cristo gobierne. Porque, amados, todos nosotros tenemos dos naturalezas, la naturaleza carnal, que todos lo llevamos hasta que nos muramos, vamos a lidiar con eso todos los días. Por eso dice la Biblia que Pablo decía, cada día muero, porque cada día tenemos que hacer morir lo terrenal en nuestro interior. La ira, la venganza, el resentimiento, la amargura, o sea, tenemos que hacerla morir. Y cuando la hacemos morir, fluye solo en nosotros lo que es la vida del espíritu. Hay algo que, bueno, todos estos temas son prácticos. Me acuerdo hace tiempo atrás, cuando yo empecé el ministerio, usé de ira para corregir a un hermano, y en realidad el hermano estaba haciendo muchas cosas erradas dentro de la congregación, pero a pesar que la cosa se veía justa, yo usé de ira. Y en ese momento Dios me redarguyó. Me dijo que yo actué mal, a pesar que yo le estaba diciendo las cosas, pero se las estaba diciendo airado. La Biblia dice que el necio da rienda suelta a su ira. El necio. Entonces, a veces nosotros expresamos la necedad, cómo nos comportamos con las personas que están a cargo. Y una de las cosas que uno debe desarrollar, o Dios la va a desarrollar en nosotros, es ser manso. Y dice acá en 2 Timoteo 2:24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, tolerante. Estas son cualidades que Dios las va formando. Todos nosotros llegamos a la iglesia en bruto, y Dios va perfeccionando nuestras cualidades a través de gente compleja. Porque aunque usted no la crea, la gente más compleja es las herramientas que Dios usa para pulir nuestro carácter. ¿Cómo usted aprende siendo paciente? Con la gente más compleja. ¿Cómo usted aprende el perdón? Con gente que te ha hecho daño. ¿Cómo usted permanece fiel cuando la gente le es infiel? O sea, todas las personas que vienen a nuestra vida, sean buenas o buenas malas intenciones, Dios está formando el carácter de un siervo. Y vuelvo a repetir, Timoteo dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. O sea, muchas veces vamos a ser tentados a contender, aun cuando estamos en la razón. Me acuerdo también hace un tiempo atrás, cuando yo me salí del sistema católico romano, un día había un evento en un estadio, y se me acercó una hermana católica. Y esta hermana me conocía y empezó a decir, oye, ¿por qué te fuiste a la iglesia católica? Y empezó a manifestar su molestia. Entonces yo me molesté y le empecé a hablar, pero con pura Biblia. Y la dejé callada, pero la hice con una mala intención. Es como me vengué, pero con palabras. Lo que pasa es lo siguiente, que después tuve que yo subirme a la liebre donde ella se subía, y eso subió a la parte de atrás de la liebre, y el Señor me dijo, anda, está correcto lo que tú hiciste, anda y pídele perdón a esta señora. Entonces yo me tuve que levantar del asiento de donde estaba, de la parte delante del micro, irme para atrás y pedirle perdón. ¿Me entiendes? Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando la gente ve en nosotros esa ira, la gente empieza perdemos primero testimonio. ¿Me entiende? Perdemos el testimonio. Las cosas que más usted tiene que cuidar dentro de la congregación, del servicio, es su testimonio, porque eso cuesta construirlo. Y por un momento de ira, eso se puede derribar. Así que le recomiendo que usted, o nosotros, también me incluyo, seamos mansos y soseguemos nuestras emociones, por muy injusto o muy perturbador cosas que nos hagan. Es un acotamiento. Bueno, aquí como le hablaba anteriormente, uno de los ejemplos es las personas que tienen una responsabilidad en el culto y no van porque discutieron. O sea,
ahí lo que yo le explicaba, tenemos que aprender a ser maduros en cuanto al servicio que tengamos dentro de la iglesia. Ahora, ¿quién es el espiritual? El espiritual es el que madura. En 1 Corintios 2, 14, 15 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso que es importante que usted como líder a cargo de un ministerio, a cargo de la obra del Señor, a cargo de personas, o quizá incluso a cargo de su propia vida, de las personas que están a su alrededor, sus hijos, su familia, ¿qué dice? Tenemos que ser espirituales para poder percibir las cosas que vienen del Espíritu, percibir lo que Dios quiere hablarnos. Ahora, porque el hombre carnal dice que para él son locura. O sea, el hombre carnal nuestro nunca va a poder entender las cosas de Dios. Por eso que es necesario estar en el espíritu. Y para estar en el espíritu tenemos que hacer morir las cosas terrenales, cambiar, por decirlo así, nuestra forma de pensar. Tenemos que sacar esos surcos que quedaron en nuestra mente de nuestro pasado, de las cosas como hacían nuestros padres, o de las cosas del mundo que nosotros vivimos anteriormente, y cambiarlas por la mente de Cristo. Y para eso necesitamos leer la palabra, buscar a Dios en oración, porque, mire, porque se han de discernir las cosas espiritualmente. Y dice que el espiritual recién puede juzgar todas las cosas. ¿Qué significa eso? No significa que anda condenando, criticando, juzgando a la gente, no. El espiritual realmente sabe separar. Esa palabra juzgar viene de anacrino, que significa que yo separo lo bueno de lo malo. Sé distinguir cuando hay algo que viene de Satanás. Usted sabe que tenemos tres fuentes: la que viene de Dios, la que viene de mi propio corazón y la que viene de Satanás. Entonces tenemos que nosotros aprender a poder juzgar y discernir las cosas correctamente para poder ayudar y apacentar bien a las personas. Dice, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué significa eso? Significa que como tú andas en el espíritu, ya tú andas correctamente en lo que Dios quiere que hagas y puedes tener paz. No se te forma un lío tu ministerio. Porque mira, amado, a Jesucristo él hacía la voluntad del Padre. Él hacía lo que Dios quería hacer. El Padre le mostraba las obras que él tenía que realizar. Y aunque había crítica de los fariseos, de los saduceos, eso Jesús no lo movía, no lo haría, porque él sabía que en el mundo íbamos a tener aflicción, que el mundo no nos iba a entender, que íbamos a tener persecución, que dice, gócense cuando os persigan y vituperen y digan toda clase de mal y mintiendo, gócense. ¿Por qué Dios te dice gózate? Porque está haciendo la voluntad del Padre, porque te estás enfrentando contra el diablo. O sea, si usted no tiene ataque ni oposición del enemigo es porque está en sus caminos. Por decirlo así, ¿no? Tenemos que tener ataque al enemigo. ¿Por qué? Porque es la señal, como dice la palabra, que dice que, por eso dice, gócense cuando los vituperen, cuando le digan toda clase de males mintiendo. Usted sabe que usted todas las cosas las está haciendo por amor a Dios. Usted sabe que lo único que le interesa es agradar el corazón del Padre. Y si usted agrada el corazón del Padre, ¿qué interesa el resto? Algo también que yo quiero acotar antes de que mi esposa siga hablando: muchas veces nosotros los pastores le encargamos a los hermanos ciertas labores en la iglesia y a veces los hermanos no responden o no dan el ancho, por decirlo de alguna manera, porque en sus vidas hay carencia de búsqueda y de oración. Este es un tema recurrente porque cuando nosotros pedimos cooperación, los hermanos a veces les cuesta comprometerse. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros los pastores, los líderes? Llevar a la gente a que tenga una vida de relación, de intimidad con Cristo. Cuando las personas realmente se entregan a Cristo de corazón, y esto es muy relacionado con el servicio, nosotros no tenemos que estar encima del hermano, porque cuando la persona realmente toma una posición, un compromiso con Dios y está dispuesta a buscar, está dispuesto a dejar cosas y a buscar a Dios y la palabra de oración, inherentemente, instantáneamente, la gente le nace el servicio. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar, porque nosotros los pastores usamos a la gente para ciertas cosas que se disponen, pero más que eso, nosotros tenemos que llevar o buscar gente que busque de Dios. Cuando nosotros empezamos realmente a buscar de Dios mediante la oración, mediante la palabra, el servicio viene instantáneamente, viene acompañado. No tengo que estar forzando ciertas cosas. Y ese es a veces el error que se comete en algunos pastores, no en todo, en forzar ciertas cosas. Pero si la gente no tiene relación con Dios, va a dar un tiempo. Entonces ahí vemos, hermanos, que se comprometen y empiezan bien, pero después terminan mal. Porque
en el fondo su vida espiritual va decayendo, o sea, o nunca han tenido una vida profunda en el Señor. Y lo que tenemos que nosotros trabajar, llevar a las personas a que cada día ellos puedan tener y descubrir de una manera personal que Jesús es relevante en todas decisiones. Y esas personas que tienen ese acercamiento íntimo con Cristo, Dios las va a llevar a servir sin necesidad de que uno le esté diciendo dedocráticamente o por necesidad, porque muchos hermanos o algunos lo hacen por necesidad, porque no hay nadie que haga ese trabajo, porque deja, pero a veces la gente, bueno, una buena intención no sirve. Lo que sirve es una persona que busca a Dios en oración, lectura bíblica. Esa persona va a tener la guianza del Espíritu, va a tener la sabiduría, aunque a lo mejor no haya hecho ningún curso de capacitación, porque el Espíritu Santo nos va capacitando. Esto es importante, amados hermanos, tenemos que llevar de alguna manera a los hermanos a depender, que tenga su vida de oración, que tenga su vida de palabra, que tenga esa profundidad, porque ellos van a poder hablar las cosas, testificar de una manera sana, van a tener la guianza del Espíritu. Bueno, al margen que a lo mejor tenga preparaciones, pero yo prefiero gente que busque más de Dios en la palabra, la oración, que Dios le da esa sabiduría, le da esa guianza, porque todo viene de Dios. Un día conversamos este tema con la pastora, y en realidad eso, tenemos que nosotros trabajar en llevar a las personas a conocer a Jesucristo, y esas personas solo van a empezar con el deseo de servir, porque Dios despierta esas cosas en la oración. Dios nos despierta el deseo de servir cuando nosotros estamos buscando de Dios. Dios nos va levantando o despertando algo que Él ha puesto en esas personas, y nosotros podemos descubrirla y apoyarla, direccionarla, para que no tengamos esos conflictos que a veces los hermanos no, duran un tiempo sirviendo. ¿Me entienden? Tienen buena idea. Yo recibo toda buena idea, pero me doy cuenta que en el tiempo la gente va decayendo, se va cansando, va viendo las circunstancias, que me tocó trabajar y empecemos. Pero si una persona realmente tiene una vida consagrada, me refiero a una vida de intimidad con Dios en oración, esas personas van a estar aptas para todo tipo de servicios. De hecho, dice Pablo a Timoteo, que desde joven ha servido en las Escrituras, dice, y que esas palabras los van a perfeccionar en el servicio, para toda buena obra. Entonces va muy relacionado el servicio con la oración y la búsqueda diaria a través de la palabra y el Espíritu. Algo que también dice la palabra, que Dios ya preparó las obras para que anduviésemos en ellas. Ya Dios preparó esas obras. Lo único que tenemos que hacer es seguir a Jesús de Nazaret, seguir su palabra, seguir su corazón, amarlo con todo nuestro corazón, y Dios se va a encargar de las obras que debemos realizar. Y bueno, acá también en Hebreos 5:14 nos dice que el maduro, el espiritual, tiene ejercitados el discernimiento del bien y del mal. ¿Se da cuenta qué importante madurar? Porque si no, vamos a ser fácilmente engañados por el enemigo. Ahora tenemos que orar y pedir en las congregaciones que nosotros aumente el amor con entendimiento, poder entender, ser sagaces, tener esa percepción espiritual clara en nosotros y en nuestra congregación. Y Filipenses 1:9 se dice, y esto pido en oración, y es una oración, amada, que debemos hacer todos nosotros, que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. O sea, el amor tiene que conocerse en ciencia y conocimiento. Mientras más conozco del amor de Dios, más puedo amar a mi prójimo. Mientras el perfecto amor echa fuera el temor, mientras más conozco del amor del Padre hacia mi vida, yo puedo amar a Dios sin temor y puedo amar a mi prójimo. Dice, para que aprobemos lo que es mejor. ¿Para qué es importante esto? Porque vamos a probar lo que es mejor para nuestras vidas y para nuestras congregaciones. Dice, a fin de que seamos sinceros. Porque ¿sabe lo que pasa a veces en la iglesia? Hay hipocresía. Tenemos que ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea, esto nos prepara para la segunda venida. Llenos de frutos de justicia. O sea, vamos a tener frutos de justicia cuando aprendamos a amarnos con entendimiento, con ciencia, con inteligencia. Y estos frutos de justicia son por medio de Jesús. ¿Y qué cosa? Para la alabanza y gloria de Dios, no para nuestras obras humanas, es para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta qué importante ser sagaces, ser entendidos? En Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Mira, amado, el que es sabio sabe edificar, porque conoce, porque ha entendido, porque busca el consejo, es precavido. Y para eso también nosotros como siervos de Dios necesitamos esto. O sea, aquí puse la imagen del hombre sabio y el hombre necio. El hombre sabio, el que escucha a Dios y obedece.
Y lo más importante es que su alma esté afianzada en lo que está escrito en la palabra. Muchas veces nuestra carne no va a querer obedecer a Dios. A veces el Señor nos va a decir, perdona, ama a tu enemigo. Ay, Señor, no puedo. Mire, es algo que usted tiene que hacerlo en obediencia a su palabra. Como le dice a las mujeres, amen a sus esposos, respétenlo. No lo, no lo ande difamando, no murmure de él o a los esposos. Ama como Cristo ama a su iglesia. Ama a tu hermano, ama a tu prójimo. A veces Dios nos enseña en su palabra cómo debemos relacionarnos. Y mire, cuando usted obedece sin tanto emoción y sentimiento, eso es lo que más le agrada a Dios, que usted le quiere obedecer a su palabra. Bueno, la enseñanza en síntesis, cuando tú sirves en un ministerio, sea predicando, orando, discipulando, no todo es lo que parece. Muchas veces hay heridas ocultas en las personas, engaños, peligros espirituales o necesidades profundas que no se ven a simple vista. A veces puede estar bajo una opresión y tenemos que discernir qué tipo de opresión es la que puede estar en mí, en mi familia o en mi congregación. Hay mucha gente que no cree que están heridos o ven su propia herida a través de su propio punto de vista. Y en eso tenemos que también ser perceptivos en esto también. Allá cuando mucha gente viene y cuando viene a la iglesia viene a través de heridas, traumas, maltratos, dolores. Es por eso que en alguna ocasión hay hermanos que tienen ciertas reacciones. Y ahí, hermanos, tenemos que ocupar la palabra. Dice, envió su palabra y lo libró o lo curó de su ruina. Las personas tenemos que, como pastores o líderes, tenemos que buscar la sanidad de su alma, llevarle, primero de las cosas que tenemos que enseñar a la gente el perdón. Muchas de las heridas que hay en las congregaciones es por falta de perdón. Muchas, yo creo que gran parte son heridas pasadas, quizá con la iglesia, con hermanos, contigo. Y es algo que si no enseñamos bien y las personas no están dispuestas a perdonar, esa herida va a persistir y al estar herida, ella se va a sentir herida otra vez por situaciones de hermanos o situaciones personales nuestras. Entonces tenemos que también orar por nuestras ovejas para que Dios vaya sanando de toda herida, de toda decepción. Creo yo que nosotros tenemos que buscar eso en las personas que están a cargo, que estén sanadas. Es un proceso, pero todo parte a través de la voluntad. Yo decido perdonar, yo decido, no es una emoción, y creo yo que ahí donde debemos contar como líderes. Bueno, en este salmo del 18, 26, 27 habla de que tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Al final de cuentas, amado, es Dios. Si te hacen daño, si la gente no quiere cambiar, al final, mire, Dios se va a encargar de esas personas. Usted solamente cumpla el rol que le corresponde. ¿De qué cosa? Apacentar con amor, con verdad, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hablar misericordia, pero con verdad. Porque la verdad os hará libre. O sea, la verdad te trae libertad a ti y a las personas que te van a escuchar. Es importante hablar la verdad, pero también aplicar la misericordia, porque así se va a corregir cosas de pecado o situaciones en la iglesia. En Proverbios 16, del 20 al 21, nos dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. ¿Se da cuenta que es importante la dulzura de labios? Porque si, mire, si una persona llega y nos habla mal o nos hiere con palabras, no podemos responderle de la misma manera, porque ellos nos hieren, nosotros herimos y a la final se hiere la iglesia, nos herimos mutuamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las palabras del sabio tienen que tener dulzura, aumenta el saber, ser sabio, ser sagaz, qué espíritu el que me está hablando detrás de esa persona. No hacerle caso a las engaños y mentiras del diablo. Acuérdese que a Jesucristo lo tentaron muchas veces, los fariseos, los saduceos, le hablaban con palabras, ¿cómo se puede decir? Palabras maliciosas. Pero Jesús, ¿te cree que se inmutó por esa gente? Él no, él vivía seguro en el amor del Padre, seguro conseguir su ministerio, con agradar el corazón del Padre, no lo que le decían los fariseos, los saduceos, ni siquiera lo que le decía Pedro o otra gente. Él estaba seguro de quién era. ¿Por qué? Por su identidad que tenía su papá. Y incluso Jesús en los días de su carne, él también pasó mucho rechazo de la familia. Primero, su padre José, que no quiso aceptarlo en la guatita de la mamá. Pensaba, ¿no es cierto? Vemos ahí un rechazo. Vemos cómo Herodes lo quiso matar. Vemos que sus hermanos no creían en él. En Nazaret no pudo hacer ningún milagro porque no creían en Jesús.
Entonces podemos ver que él sufrió rechazo de sus parientes, de su familia, rechazo de papá, pero él tenía la seguridad en lo que el padre decía. Y es lo mismo que tenemos que tener nosotros, amados, porque en el ministerio se ve mucho rechazo, mucha ingratitud y muchos sinsabores, pero su corazón tiene que estar alineado y tiene que estar su corazón firme en el amor del Padre. Y usted repítase la palabra: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, porque a tus ojos yo soy de gran estima, porque yo soy una ministra competente de un nuevo pacto, porque el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Repita la verdad para que te haga libre. Si usted repite la mentira del diablo, usted nunca va a ser libre. Si usted, ay, no, es que a mí me cuesta perdonar. No, es que no, usted diga, yo puedo perdonar, porque yo tengo al Hijo de Dios dentro de mí, tengo al Espíritu Santo que me guía a toda verdad y yo voy a escuchar su verdad y voy a obedecer lo que Dios me dice. Y usted aplique la palabra, amado, aplique lo que está escrito, porque eso te hace libre en pensamiento o en surcos demoníacos que a veces el diablo pone en nuestra mente, hermano. Tenemos que ahora sacar los argumentos de nuestra mente con la palabra de Dios. Créale a Dios, créale al Señor, créale lo que es usted en Cristo, que usted es un ministro competente de un nuevo pacto, no es un sobra, no son sus méritos, es por la fe en el Hijo de Dios. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. No retroceda, siga adelante, siga creyendo, esfuércese en creer en su palabra, amado, porque el que está en usted es más poderoso. Mire, algo importante: el entendido piensa antes de responder. El corazón del justo piensa para responder, más la boca de los impíos derrama malas cosas. Está lejos de los impíos, pero él oye la oración ¿de quién? De los justos. Cuando hay situaciones difíciles y situaciones angustiantes, usted decrete la palabra, porque y piense antes de hablar. Esto que voy a hablar honra al Señor. Esto que voy a decir alaba al Señor. Dice que, mire, como usted piensa, usted es. Usted visualice a dónde yo quiero llegar. ¿Quién soy yo realmente en Cristo? Yo soy una persona que ama a Dios y que voy a cumplir el propósito por el cual Dios me diseñó. Yo no soy huérfana, yo no soy rechazada, yo he sido aceptada en el amado. Cristo me aceptó, y si Cristo me aceptó, ¿qué importa el resto? ¿Qué importa el mundo? Porque el mundo los va a rechazar, amado. El mundo te va a rechazar y vamos a tener, así como Cristo los maltrataron, también nos van a maltratar. Y a veces vamos a pasar procesos de cruz en nuestras vidas. Y muchas veces vamos a quedar ahí sufriendo. Mire, nos queda agónico, muera de una vez. Porque a veces cuando estamos agónicos, ahí sufriendo, cómo me maltrata, cómo me trata, vamos a quedar agónicos siempre y no vamos a poder ver la resurrección de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La vida de un ministerio, de un liderazgo, amado, es continuamente la muerte. ¿Muerte a qué cosa? A nuestro yo, a nuestro ego, a todas nuestras cosas humanas. Pero mire, el Señor oye la oración de los justos. ¿Quién es el justo? Ante los ojos de Dios, ¿quién es el justo? El que le cree. Sencillamente el que le cree. No es de los más sabios, no es de los más sabios ni de los más ricos la carrera, es de aquellos que le creen, amado. Bueno, con respecto a ese, dice que el justo piensa antes de responder, más la boca de los impíos derrama malas cosas. Cuida y cuidemos y miremos nuestras palabras, consideremos las perspectivas de la otra persona. ¿Cómo viene esa herida? ¿Cómo viene esa persona? ¿Me entiende? Hay un proceso de comunicación. Lo que yo quiero decir, lo que él dice y lo que realmente está diciendo. Y ahí nosotros tenemos que tener esa actitud para poder ver a la persona cómo viene. O sea, escuchar su corazón. Porque a veces la gente habla y no expresa realmente lo que está pasando. Quizá lo disimula, quizá no es sincera. Y uno tiene que tener la paciencia para poder nosotros escuchar realmente lo que Dios tiene para esa persona. Y ahí requerimos nosotros estar en silencio, escuchando, para que poder tener una visión completa de lo que está pasando. Exactamente. Mire, mi esposa adelantó ese punto, pero aquí quiero hablar este punto que dice: para ser entendidos hay que practicar la palabra. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Cuándo vamos a ser entendidos? Cuando practiquemos sus mandamientos. Y aquí en los procesos de comunicación, como decía mi esposo, hay veces que la gente nos quiere dar a entender cosas y nosotros a veces nos podemos sentir heridos
o lo mal entendimos o lo mal interpretamos. Entonces, como decía, el proceso de la comunicación, ¿qué es lo que yo realmente quiero decir? ¿Qué es lo que la otra persona escucha de mí? Porque hay personas que de repente escuchan y nos escuchan distorsionados. Entonces ahí tenemos que tener la paciencia de poder explicarle a la persona correctamente. Entonces, para que no quede con argumentos. Por eso que es importante la comunicación. Y el otro versículo, que es Proverbios 17:24, en el rostro del entendido aparece la sabiduría. El ser entendido vamos a hacer qué cosas sabios, más los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Y ese versículo es cuando, ¿qué es lo que una persona necia? Que no tiene claridad en sus pensamientos, que divaga, pero el sabio tiene claridad y sabe cómo responder. Por eso es que es importante pedirle a Dios eso, Señor, hazme sabio, ayúdanos, Señor. Después dice Proverbio 17:27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. O sea, aquí cuidar lo que dice nuestra boquita. Otra de las cosas de ser entendido en 1 Corintios 12:32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Por qué es importante ser entendido en los tiempos? Porque estamos direccionando vidas, estamos direccionando personas, y aquí Israel debía hacer lo que los hijos de Isaacar decían, porque ellos tenían el entendimiento de los tiempos que estaban viviendo, cuándo construir, cuándo no construir, cuándo ir a levantarlo, no sé, pues la guerra, o sea, ellos eran entendidos en el momento indicado que debían actuar. Y ese dicho lo seguían todos sus hermanos. Entonces, cuando nosotros estamos apacentando, amado, debemos entender y saber la percepción espiritual. Mire, la percepción espiritual permite hacer 4 cosas. Detectar los ataques espirituales antes de que dañen a la iglesia o a las personas. Detectar qué ataque espiritual está pasando a esa persona. Entender qué palabra o acción correcta dar a una persona, cómo direccionarla para que sea libre de argumentos o situaciones en su vida. No caer en la trampa del enemigo que aparentemente pueden ser buenas oportunidades. Un trabajo quizá mejor remunerado, pero va a descuidar a la familia, por ejemplo. Ministrar con sabiduría y compasión, no solo de una manera automática. Se da cuenta que la percepción espiritual a ti te va a ayudar a poder apacentar a tus ovejitas con ciencia y con inteligencia, como dice la palabra. ¿Y cómo se desarrolla esa percepción espiritual? Primero, buscando a Dios en una oración profunda, alimentándose de su palabra. Mira, aquí esto es importante, viviendo en obediencia a la vocecita del Espíritu Santo diariamente, pidiendo a Dios discernimiento como Salomón pidió sabiduría. Tenemos que pedirle a Dios, Dios mío, ¿cómo soluciono este problema? Dios mío, ¿qué debo hacer ante esta situación? Y hay veces que los pastores tenemos que también ser sagaces, cuidadosos. En el caso, por ejemplo, yo a los varones les digo, no ministren a mujeres, ¿me entiendes? Porque se puede malinterpretar. Cuando hay mujeres que están solas o que no tienen una buena relación con el esposo, se puede tender a idolatrar al pastor o a verlo como el príncipe azul. Y ahí se puede caer también en un pelito en adulterio. Entonces, por eso siempre se recomienda a los pastores a ministrar varones y la esposa, en el caso de la esposa del pastor, ministrar a las hermanas para evitar esas situaciones. Algo importante también, como dice la palabra, no descuidar mi labor como siervo de Dios. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. ¿Qué significa acá? Y el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Bueno, con respecto a eso es algo que ya he reiterado. La búsqueda de nosotros debe ser lo prioritario en nuestra vida, más que cualquier otra cosa, hermano. Más que, mira, yo creo que primero está la búsqueda y después el servicio. Nosotros no podemos servir porque tenemos buena iniciativa, y a veces tenemos buena iniciativa, pero a veces no es inspirada por el Espíritu. Usted tiene que saber que también el alma tiene pensamientos buenos. De hecho, hay mucha gente que hace muchas cosas buenas en el mundo, pero sin la guía del Espíritu. Y nosotros debemos entender que si queremos ser eficaz en el llamado al ministerio, tenemos que tener búsqueda. Nada reemplaza
la búsqueda personal, diaria. No quiere decir que usted se meta 5 horas en una casa, en una pieza, perdón. Yo sé que es muy difícil porque todos tenemos cosas que hacer, pero en la medida que pueda, denle un tiempo a solas con Dios, un tiempo de búsqueda y de masticar la palabra, de digerir la palabra. En el Salmo 119 dice, vivifícame según tu palabra, que esa palabra usted le dé vida, que usted transmita vida, que usted pueda transmitir esa vida de Dios. Así que esto para mí es una norma para todo pastor o líder, la búsqueda, y no descuidar nuestra búsqueda de Dios por ningún motivo. Y así, amados, vamos a poder tener la unidad dentro de aquellas personas que están bajo nuestra responsabilidad. Algo que dice en Proverbios 27:18, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor va a tener honra. Amado, esto es importantísimo, que usted le busque el rostro del Señor en todo momento, que usted le pida a Dios y querer agradar los intereses del Señor. ¿Cuál es el mayor interés de nuestro Señor aquí en la tierra que nos dejó? Vayan y hagan discípulos de las naciones. No podemos quedarnos estáticos, no podemos quedarnos en 4 paredes, no podemos quedarnos sin hacer nada y no preocuparnos o no preocuparnos de los intereses de nuestro Señor. ¿Qué es lo que más Dios quiere? Dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, que todos seamos salvos, todos. Y para eso te necesita a ti, me necesita a mí. Él ya nos dio la orden, ya nos dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y ministren, vayan y siembren palabra, riegue, siembre palabra, amado. Y no se sienta usted que no puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Multipliquemos los talentos que Dios nos ha dado, amado, porque Dios nos va a pedir cuenta. Si usted se preocupa por los intereses de su Señor, ¿qué va a tener? Honra. Dios lo va a honrar bien, buena sierva fiel. En lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mire, qué palabras más maravillosas podemos recibir de Papá Dios. Así que no se quede estancado, no se quede a mitad de camino. No seamos como el pueblo de Israel que dice, nos quedemos dando vueltas ahí en el desierto, perdiendo el tiempo. No, avancemos, creámosle al Señor, sigamos adelante, buscando su rostro. Dice la palabra que todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo edifica. Por eso, amados, busque lo que le conviene, busque lo que le edifica. ¿Qué cosa? Servir a Papá Dios. Hacer las cosas como para el Señor, sabiendo que de Él usted va a recibir la recompensa. No, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Busquemos hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Dios le agrada. Porque ahí vamos a estar haciendo lo que realmente es la plenitud de nuestro gozo y de nuestra vida. No le demos excusa al enemigo, porque Satanás viene a matar, robar y destruir. No le dé pie al enemigo, no le dé carne. Mire, si nosotros no proveáis para los deseos de la carne, ¿cierto? Así dice la palabra. Porque Satanás lo único que quiere es destruirnos, llevarnos al infierno, matar, robar y destruir. Pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Dios nos llamó a eso, amado, a edificar, a dar la vida por las ovejas. El buen pastor da la vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y el Señor dio la vida por nosotros. Nosotros también tenemos que imitar sus pisadas, dar la vida por nuestro Señor y por aquellas personas que Dios ha puesto también a nuestro cargo. Bueno, acá dice Jesús y la percepción. Jesús conocía los corazones. Por eso que el Señor le dijo, guárdense de la levadura de los fariseos. Porque ellos decían, bueno, ahí está hablando de qué cosa, de la hipocresía, de las apariencias, ser honestos, ser sinceros con Dios, con nuestro prójimo. Y mire, no lo sabemos todo. Ahora dice que vemos como espejo, ¿cierto? Oscuramente. Pero cuando el Señor venga, amado, vamos a conocer todas las cosas cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amado, nosotros tenemos una identidad desde antes de la fundación del mundo, que somos sus hijos, fuimos llamados, fuimos cogidos, fuimos glorificados con Cristo. Él va a perfeccionar toda obra en nosotros. Usted solo entréguese, ríndase ante él. Diga, Señor, tú eres mi Señor, yo me rindo a ti. Haz conmigo lo que tú quieras. Soy vaso de barro en tus manos. Hazme como tu mano en alfarero. Aquí estoy, Señor. Ya no luche más con el Señor. Siga adelante, sígale creyendo. Bueno, algunos ven su propia perspectiva. Acá dice en Juan 8, 41, 43, ¿cierto?
cuando vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el diablo, le dijo el Señor a los fariseos. Pero dice, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Lo que pasa es que los fariseos no entendían a Cristo, no entendían su lenguaje. Y nosotros, amados, fuimos llamados a entender a Cristo. Cuando usted deja que Cristo sea el que gobierne su vida, usted va a poder entender y comprender mejor sus principios y su palabra. Ahora, los principios prácticos de la percepción. Primero, la conciencia de entendimiento en mi situación actual o dentro de las personas, de lo que están viviendo. ¿Cuál es la óptica? ¿De qué óptica ellos están pasando esa situación en su vida? Y muchas veces tenemos que aprender a hablar palabras correctas. ¿Y cómo? Poniéndonos en lugar del prójimo, poniéndonos en lugar de la otra persona. A ver, ¿por qué esta persona actúa así? Vamos a ayudar a entenderla para poder nosotros tener una percepción clara y guiado por el Espíritu Santo. Ahora, nosotros también tenemos que entender otra cosa, otro concepto. Nosotros somos pastores en la iglesia, somos padres, ¿cierto? En la familia. Yo, por ejemplo, soy esposa de mi esposo y tenemos diferentes actividades o formas de pensamiento de acuerdo al lugar donde yo estoy. Yo no me comporto igual como en la casa, como en la iglesia, en el sentido de que obviamente en la iglesia estamos con los hermanos compartiendo, pero aquí en la casa yo soy la dueña de casa, tengo que lavar loza, tengo que cocinar, tengo que atender mis hijos. Entonces, todos nosotros tenemos diferentes actividades y tenemos que estar percibidos en hacer lo que Dios quiere que haga en mis diferentes áreas que Dios nos ha dado. Entonces, para eso también no podemos, ¿cómo se puede decir la palabra? No encuentro la palabra exacta, pero tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu en las diferentes oficios. Sé lo que pasa es que debemos comportarlo de acuerdo al lugar donde estemos. Si estamos en la iglesia, tenemos una manera de comportarnos, en la casa es la otra. Obviamente que en la casa hay más intimidad, que ahí no podemos mostrar ciertas cosas que la iglesia no, entonces tenemos que ubicarnos cómo nos comportamos, porque obviamente cuando uno está en familia es más cordial, más comunicativo, hay más confianza, más tolerancia. A veces en la iglesia nosotros tenemos que comportarnos también. Acuérdense que Pablo decía a Timoteo para que sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios. O sea, hay instrucciones cómo debemos ser. Nosotros debemos ser respetuosos, caballerosos, con los hermanos, amables, aptos. Bueno, recién los textos que leí de Timoteo. Y esa es la manera de estar percibiendo nuestro entorno, ¿me entiendes? O en el trabajo puede ser también. Mire, yo conocí a una hermana que hablaba mucho de Dios en el trabajo, pero su conducta dejaba mucho que desear, se desubicaba, o sea, se desubicaba en cómo se conducía con las demás personas. Y eso traía un mal testimonio, un mal testimonio. Entonces, nosotros debemos saber que hay lugares como yo debo comportar. O si yo voy si estoy trabajando, no ponerme a predicar todo el rato. Yo sé cómo yo adquirí buen testimonio en mi trabajo, trabajando, nunca yo saqué la vuelta, siempre estuve trabajando, fue honesto con mi jefe, y si yo cometí un error, yo se lo decía, y él creía en mí porque veía una transparencia y un acorde con lo que yo profesaba, y eso tenemos que también nosotros hacer dentro del ámbito laboral. Porque como le digo, y esta hermana que venía a la iglesia grande, ella hablaba mucho, pero también deja mucho que desear por su conducta, por su trato con la gente. Entonces también nosotros tenemos que saber que debemos cuidar nuestro testimonio. Amén. Eso es lo importante, mis amados. Y bueno, vamos a terminar con este versículo en 1 Corintios 5, 11 al 15. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea vuestras conciencias, lo que somos en Cristo, nuestra identidad en Cristo. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amado, esto es lo que debemos seguir. Si realmente Jesús murió por nosotros,
y resucitó por nosotros, también tenemos que andar en una vida nueva, conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios nos llama a hacer en este tiempo, a buscarle, a amarle, a decirle, Señor, aquí estamos, somos tuyos, te pertenecemos y vamos a seguir su palabra. Amén. Amén. ¿Está contento? Nos gozamos en su palabra. Bueno, mis amados, hemos querido compartir acerca de la percepción del liderazgo, que a veces es compleja, difícil, no lo sabemos todo. Estamos aprendiendo, pero lo importante es que usted sepa que usted tiene lo mejor dentro de usted, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el que nos va a guiar a toda verdad y el que nunca te deja, nunca te abandona. El Señor dijo, yo estaré con usted hasta el fin de los tiempos, yo te he dado todo lo necesario para tener la victoria total. Total. Dios nos llamó a victoria, no a derrota, hermano. Gracias a eso. Dios nos llamó a victoria, no a derrota. Él pagó el precio para que usted y yo vivamos en victoria. No por nuestros méritos, no por nuestras capacidades. Jamás vamos a alcanzar eso por mérito, sino por gracia. Y si es por gracia, es un don, es un regalo. Así que disfrute la victoria que ya nos ha sido dada. Ya nos ha sido. Ahora tenemos que descubrirla, creerla por fe y vivirla. Lo mismo en la salvación. La salvación usted la aceptó por fe y se realizó. Es lo mismo la victoria. Yo la recibo por fe y la vivo. Todo es en base a la fe. Por eso el Evangelio dice que el Evangelio de fe para fe se revela una justicia en creer la palabra. Amén. Amén. Así que, ¿les parece si hacemos una oración por esta palabra? Amén. Vamos a pedir al Espíritu del Señor. Amado Padre, necesitamos tanto de ti en esta hora, Señor. Somos tus siervos, somos ministros competentes de un nuevo pacto. Tú nos has llamado, Señor, a no quedarnos estancados, a multiplicarnos, Señor, a producir en nosotros un mayor fruto de justicia que son por amor de tu nombre, porque tú estás dentro de nosotros. Tú provocas en nosotros el hacer como el querer por tu buena voluntad. Tú nos has dado todas las cosas para triunfar, para ser más que vencedor en tu nombre. Y en esta hora le pedimos su gracia para que nos des entendimiento, en percepción espiritual genuina de tu Espíritu Santo, para poder ayudar, edificar, consolar, para poder, Señor, ayudar a tanta gente que tú vas a poner a nuestro alrededor, Señor, a no sentirnos más heridos por las heridas o ministerial o las situaciones que podamos vivir, Señor. Te pedimos que tú bajes con tu manto de amor, que la presencia de tu Espíritu Santo, el consolador, el paráclito, Señor, el que dice que aboga nuestra causa, el que intercede por nosotros con gemido indecible, venga y baje sobre nosotros y nos sane, nos libere, nos restaure, y que ponga en nosotros palabras sabias como medicina, que ponga en nosotros palabras, Señor, para traer sanidad a las naciones, Señor. Te pedimos, papito, esta ayuda, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Edifica sobre cada uno de nosotros conforme a tu corazón, para traer una mayor fruto de gloria para ti, Señor. En tu nombre, Jesús, y su pueblo dice. Amén. Amén, amén, amén. Le damos la gloria, Señor.